Aquí están presentes Rafaela Cervantes y Mateo Almeida. Bueno, ya sabes, yo me llamo Daniela Santamaría. Entonces, no sé si te podrías como presentar brevemente, contarnos un poco de quién eres y qué haces. Yo me llamo Marilyn Santamaría. Yo tengo un título de psicóloga clínica, tengo una maestría de neuropsicología y educación y tengo varias especializaciones, entre ellas una en género, en trastorno de déficit de atención, trastorno de espectro autista, entre otros. Ya, yo trabajo ya 10 años trabajaba 9 años para el Ministerio de Educación, ahora estoy trabajando en el aspecto educativo igual particular y con mi consultorio privado. Listo. Muchas gracias, Mari. Bueno, tu perfil es muy interesante, igual como que para esta entrevista. Y justo eso nos lleva como a la primera pregunta. Un poco queríamos saber cuál ha sido tu experiencia en cuanto a las propuestas de prevención e intervención que hay como a nivel nacional. ¿Qué opinas tú? Y si has trabajado en algunas, si nos puedes contar un poco de cuál ha sido esta experiencia. A nivel nacional hay varias propuestas, hay varios proyectos. Algunos de los proyectos siempre van a ser enfocados en prevención, donde más se enfocan las políticas de gobierno de la prevención de consumo. ¿Ya? Sin embargo, hace un tiempo no se le daba a la salud mental como que la prioridad necesaria para poder generar un cambio real. Ya muchas veces las mayorías de planes, de proyectos que habían, era como para cumplir. Ya vamos a cumplir la charla de seguridad laboral en prevención de riesgos psicosociales. Vamos a cumplir la charla en el trabajo sobre el consumo de sustancias. Vamos a hacer esta charla preventiva. Era lo que casi siempre se veía. Entonces, por lo general, los programas de prevención y protección, los que manejaba el Ministerio de Salud, eran lo que yo más veía era en este tema de consumo a través de los ETAD. Y también la política de gobierno lo manejaba a través del Ministerio de Educación con los DS. Entonces, de ahí se maneja lo que es también bastante la política de prevención. Ahí se puede manejar un poquito más acorde a la necesidad de cada comunidad educativa. Eso te puedo comentar. Ahora, sí tenemos que irnos como que antes, quiero que tomen en cuenta, chicos, que nosotros estamos en el 2026, pero más o menos hasta, qué sé, a ver, el año anterior es donde se maneja legalmente el cambio en la salud mental, en la ley de salud mental. Entonces ya se empieza a ver a la salud mental como algo muy importante. ¿Cuándo creen ustedes más o menos que fue el cambio donde las personas, donde las políticas gubernamentales vieron que la gente necesita salud mental? Fue en la pandemia. Entonces ahí salieron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero claro, también es un tema estructural, un tema de políticas. Tomen en cuenta, miren, más o menos hasta 1992 o 1993, si no estoy mal, eh, incluso las personas homosexuales se les consideraba como un trastorno mental, cosa que ahora ni pensarlo, ¿no? Entonces, los cambios han sido poco a poco, pero creo que el principal cambio fue el del año anterior, que ya tenemos una ley de salud mental un poquito más estructurada. Bueno, buenas tardes, Marilyn. Yo te voy a preguntar más sobre un tema de la Ley Orgánica de la Salud Mental. Y específicamente lo que planteamos preguntarte es cómo desde tu experiencia los diferentes programas de prevención y de promoción se han relacionado con el marco legal. Quiero que sepamos dónde nacen los cambios de ley. Los cambios de ley nacen primero de la necesidad de la población. Entonces, obviamente, en Ecuador necesitamos un poco más de este tema de la salud mental. Después van como que las propuestas a la asamblea, donde se empiezan a promover estas leyes. Pero también tiene bastante que ver las asociaciones. El Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, de otras provincias. Y yo pertenezco a algunos, ¿no? Entonces, ponte la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. Entonces, son todas estas asociaciones las que han sido invitadas para que nosotros mismos propongamos qué es lo que está mal. Les cuento que yo tuve la oportunidad de participar en una de estas mesas. Entonces, ¿qué era lo que principalmente nosotros decíamos que como que no está funcionando? Que antes eran actividades aisladas. Nosotros para generar un impacto o un cambio necesitamos un programa. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad, un proyecto y un programa? Es el tiempo, el diagnóstico.
La actividad puntual es lo que les decía, ¿no? ¿No es cierto? Una charla. Entonces, dentro de la normativa estaba hacerles una charla a todos los estudiantes sobre el consumo, ¿ya? Porque lo que más se fijaban era en el consumo. ¿Por qué? Porque es un riesgo psicosocial, ¿ya? Eso es una actividad. Un proyecto ya es como que la actividad organizada en un tiempo, mientras que un programa ya son varios proyectos, chicos, ¿ya? También cuando ya hablamos de programas de salud mental, ya no vamos a hablar solo siempre del consumo. Sí, ahora ya vamos a hablar de otro tipo de cosas que antes eran aún, yo sí puedo decir un tabú. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión. Todo esto ya se va a poder abordar de mejor manera en este nuevo proyecto de ley. A mí me parece hermoso, hermoso, pero sí tiene varias trabas, chicos, varias trabas. Primero vamos a empezar por la cantidad de psicólogos que hay dentro del sistema público. Ni en los dispensarios de salud, ni en los DESES, que vamos a hablar, que es donde puede tener el alcance la ley de salud mental, hay el suficiente personal, ¿sí? Entonces, si no tienes el personal suficiente, ¿cómo puedes atender? Es muy bueno el cambio desde la normativa legal, pero aún nos falta muchísimo por trabajar, como es este tema de, que les digo, todos los las fallitas que tenemos aún, el personal, aún no hay una política clara, un protocolo claro. Eso, mi querido Mateo. Después de la charla con la invitada, pues creo que nos quedó bastante claro esto de que sí se ha venido haciendo cambios en la Ley Orgánica de la Salud Mental, ¿no? Como decía, esto me parece importante de los consensos a los que pudieron llegar, con sobre todo la programación de actividades que ya no sean aisladas, sino que se rijan a un programa para de verdad poder generar cambios en la población objetivo. Yo creo que ahí es importante como hacer una puntualización en que si bien han habido como cambios también en la ley y como que igual desde la pandemia se ha concientizado más lo de la salud mental, también es importante tomar en cuenta qué tanto se hace en la práctica. Es decir, porque igual Mari nos contaba un poco de que cuando se hacen intervenciones o programas de prevención, más se dan como talleres que uno, que tienen la perspectiva de, bueno, me toca dar este taller como de manera obligada, o no se toma como desde una perspectiva tan como importante, por así decirlo. Sí, otra cosa que Mari precisamente nos contaba es que pese a este sistema de salud, el cual integra la ley de salud mental, está obligando a que se realice protocolos y guías para manejar ciertos casos, como sería el consumo de drogas y en sí prevenirlos. Muchas veces estos antes solo estaban enfocados en eso, en la prevención del consumo de drogas, ignorando otros tipos de problemáticas, como sería la depresión, la ansiedad o incluso más trastornos asociados a la violencia en sí misma. Entonces, esta parte se está dejando de lado muchísimas problemáticas solo para centrarse en prevenir solo algunas. Y creo que justamente esas problemáticas que mencionaste, pues como la invitada decía, eran muchas veces un tema tabú, ¿no es cierto? Esto de la ansiedad, esto de la depresión, pensando en ámbitos educativos, ¿no? Que pueden decir, no, es que tal persona lo puede hacer solo para llamar la atención, etcétera. Y te habla también de, o sea, de la necesidad de, en algunos grupos, después de hacer la intervención grupal, pues poder hacer también una intervención o un abordaje individual, justamente para poder llevar a cabo de mejor manera una solución a los problemas que afectan a la población. Pero justamente eso también se ve afectado por el poco personal que existe a día de hoy, es decir, lo que imposibilita un abordaje individual que continúe el abordaje grupal que ya se hizo. Sí, en general, como en síntesis, la realidad ecuatoriana exige una mirada más crítica que en realidad esté buscando abordar la desigualdad social también, el acceso a estas intervenciones clínicas desde diferentes perspectivas, no solo limitándonos a una problemática, sino que es asociarse con la construcción genuina de un marco legal que tenga estrategias de promoción y prevención que sean verdaderamente comunitarias y tengan muchísimos factores en sí mismas. Y creo que ahí es importante porque, bueno, cuando hablamos sobre todo de programas de intervención y prevención en las comunidades, creo que el trabajo de como de empoderamiento y de adueñarse de como de estas oportunidades no es solo de los psicólogos de poder dar como una atención que logre abarcar todas las situaciones sociales que se está dando, sino incluso de las mismas comunidades, de entender que este puede ser como, pueden ser procesos en los que ellos mismos pueden
participar activamente y seguirlos repitiendo sin necesidad de que venga como alguien externo.